Cuando las partículas son relativamente grandes, o sea, las partículas son del orden de los cientos de nanómetros, micrómetros. Ya no es en relación al agua, ¿cierto? Ya no es en relación al agua. Sí, pues en el agua. Ah, ya. Claro, el agua viene con sedimento. De hecho, el agua que está aquí, o la que tú tomas en la casa, viene con sedimento en la captación. Entonces, cuando las partículas son grandes, simplemente lo que se hace es, como son grandes y las partículas tienen una densidad mayor, densidad de la partícula, es mayor que la densidad del agua, obviamente, simplemente por un proceso de, se le llama esto de sedimentación, estas caen. Y tienen una velocidad de caída que es más o menos constante y que depende de esta ecuación que está acá, que está desarrollada, digamos, la velocidad de sedimentación, donde se mide, ¿cierto?, la sedimentación de Stock, que le llamamos, para partículas grandes. G es la aceleración de gravedad, densidad del sólido menos la densidad del agua, dice ahí del W. Multiplicamos esto por el diámetro de la partícula, que es más o menos grande en este caso, pero no lo suficientemente grande como para que decante a una velocidad dividido por 18, que es un parámetro, y mu es la viscosidad. Recuerden que viscosidad es la tendencia, ¿cierto?, la resistencia que tienen las partículas o el medio para deslizarse entre ellas. Esta es la velocidad de sedimentación. Conocidos estos parámetros, aquí se tiene que cumplir sí o sí un hecho, que la densidad del sólido sea mayor que la densidad del sólido sea mayor que la densidad de la velocidad que ha hecho para que eso sea positivo, si no voy a tener velocidad negativa. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, lo que ocurre con la grasa, que donde la densidad del sólido es menor que la densidad del agua, en vez de bajar, sube. Y eso se llama despaste. Obviamente eso va a tener una sedimentación que es más o menos normal y pareja. Por lo tanto, si yo tengo un sistema donde tengo un lugar de entrada, aquí entra el agua con el sedimento, entonces a medida que va entrando el material, ¿cierto?, el agua con las partículas, obviamente comienza a caer, pero va a comenzar a caer de esta manera, en forma completamente lineal. Cosa que si yo hago la captación, después retiro el agua por la parte superior, ya el agua no tiene claro, sedimentos. Por lo tanto, los sedimentos se le van a acumular, a medida que van cayendo, va a tener una acumulación en esta zona. Así. Eso cuando caen en forma, con la misma velocidad, velocidad constante. Bueno, esto que está acá es lo que están, a ver, aquí el que viene. Voy a pasar al tiro. No, acá está. Ahí están los sistemas, digamos, ¿cierto? Esto es vista desde arriba y esta vista desde el lado. Aquí tengo un sistema, entonces, como se me va juntando en esta zona, se me va juntando una especie de arena muy fina, pero muy fina, que cuesta que a veces demora días en bajar. Entonces, simplemente después todo esto lo arrastro y recojo lodos. Por lo tanto, uno de los. Y la forma, bueno, ahí está la estructura, hay dos tipos. Una paleta que simplemente es una pala que va recogiendo el lodo, lo va recogiendo. O si no, un sistema de correas sin fin que también tiene esa medida. Y por aquí entonces sale el agua limpia de ese sedimento. Ahí están. Bueno, la mayor parte son de tipo circular. Ahí está el esquema, ahí tienen una foto. Esto, por ejemplo, es lo que tienen en Talca, Linares, el tipo de planta de tratamiento, son de tipo circular en el medio. Y por la parte superior, el agua entra por la parte del medio, el agua por el medio. Entonces, se va acumulando en la parte de acá. Y aquí tiene unas paletas. Y esas paletas simplemente van llevando, ahí van las paletas, ahí está el lodo, va llevando el lodo abajo. Y aquí sacan el lodo de ese tipo de partículas. Creo que yo en la planta que hay de tomate en Talca tienen en las industrias, tienen plantas de tratamiento porque también tienen sistema, digamos, de. Pero aquí ocurre la otra parte. En esa planta
tiene lo que se llama sedimentación de tipo 2, que es lo que viene. Aquí está, carga de la superficie, sedimentación de tipo 2. En algunos casos, más en las industrias que en las aguas de captación para agua potable, existe una partícula cuyo tamaño es muy pequeño, pero son partículas que están en suspensión y que se mantienen suspendidas simplemente porque al ser tan pequeñas se cargan en la superficie con cargas eléctricas o la carga propia, digamos, de los... A ver, ¿dónde hay una goma cagada? Aquí vamos. Entonces, existen partículas que podrían tener, por ejemplo, en su superficie, grupos, voy a colocar acá, CO2 menos. ¿Qué es lo que hace eso entonces? Hace que la partícula en la superficie se cargue negativamente. Entonces tienen una carga negativa, y la partícula además es suficientemente pequeña. O sea, no tiene, como es muy pequeña, no tiene suficiente densidad en el medio para que su densidad sea mayor que la del agua. Ahí entonces, si tiene la misma densidad del agua, va a permanecer en... los geles tienen esto, por ejemplo. La leche. La leche tiene material particulado, de hecho por eso no es transparente. Y usted deja la leche y no decanta. Uno tiene esto. ¿Qué pasa si yo le anulo esas cargas? O sea, ¿cuál es la idea entonces? Además, por cierto, voy a colocar otra partícula también cargada negativamente. Fíjate qué ocurre cuando tengo yo carga negativa y carga negativa. Obviamente se mantienen por repulsión. Entonces se mantienen estabilizadas en el tiempo, que es lo que ocurre, ¿cierto?, a muchos de estos geles o soles, y no pueden juntarse o unirse para generar una viscosidad, una densidad mayor que la del medio. Daniela, tenías un... Sí, lo que pasa es que con eso de que está hablando usted de bueno, igual proceso de como de potabilización del agua. Exactamente. Yo tuve que abordar el tema con mis estudiantes del año pasado en la práctica. Tuve que hacer todo el proceso de separación de mezclas. Exacto. Y fue en un séptimo básico. Y ¿cómo se llama? Y pasé la potabilización del agua. Y se las pasé con un video súper entretenido, así que después se lo muestro. Claro. Dura como 2 minutos. Probablemente que sí, hermano, lo podemos socializar ahí después, terminemos esto, lo colocamos ahí. Sí, y lo vemos allá todo. Y sabe que es súper, la regulación, la sedimentación, la filtración, todos los procesos. Bueno, eso están ahí, ¿cierto? Lo que estaban en el despaste, lo que se llama tratamiento primario. Exacto. Sí. Después secundario, que es biológico, eso viene después. Bueno, entonces yo necesito ahora separar ese tipo de elementos que permanecen. Fíjense que ustedes cuando le agregan, ¿le han agregado limón a la leche? Se corta. ¿Y qué pasa después? Te queda el suelo frío, lo baja. Lo que hace es justamente neutralizar los soles que están perdiendo. Entonces, para ello lo que se hace simplemente es agregarle algo que anule la carga o que la pueda compensar. Y una de las cosas que se agrega es sulfato de aluminio o cloruro de aluminio. ¿Cuál es la idea de agregar sulfato de aluminio? La idea es que el aluminio es un elemento relativamente pequeño y que tiene 3 cargas positivas. Por lo tanto, la densidad de carga del aluminio es grande, porque es chico y tiene 3. ¿Qué es lo que hace entonces el aluminio? Simplemente neutraliza las cargas, y al neutralizar las cargas generan entonces un tipo de aglomerado, ¿cierto? Voy a colocar aquí aluminio más 3 rodeado, ¿cierto?, de estos flóculos. Voy a colocar aquí, que al final generan una partícula, en total, ¿cierto?, una partícula en la cual la densidad de esta partícula, ¿cierto?, de este conglomerado, es
mayor que la densidad del agua. Y ahí entonces puede caer. De hecho, por eso es que la sal de aluminio se utiliza mucho en tratamientos de agua, particularmente como sulfato de aluminio. Ahora, actualmente, se están agregando otro tipo de floculantes que son de tipo polimérico y que son polímeros, digamos, que tienen cargas en su estructura. Tienen grupos ácidos que tienen H+, y por lo tanto pueden neutralizar este tipo de partículas. Y lo interesante es que después tú puedes utilizar, incluso puedes quemar eso y obtener energía desde ahí. En el caso de los aluminios, cuando se utilizan sales de aluminio, se forman una especie, cuando se queman, porque también los queman, para obtener energía, unos escorias abajo, que eso hay que ir retirando. Entonces, el tipo este se llama sedimentación de tipo 2, corresponde a grupos de partículas foculadas. Se le añade, ¿cierto?, un químico coagulante, tal como lo dice ahí en el slide, ¿cierto?, lo leo textual, que lo que hace simplemente es cambiar la carga eléctrica del sistema. Si hay carga positiva, que lo neutraliza el sulfato, y por lo tanto también pueden unirse en ese medio. Ahora, el esquema, a ver, ya no puede pasar ya, aquí sí. El esquema, ¿cierto?, el sistema de coagulación no es lineal como en la de tipo 1. En la de tipo 1 el sistema es lineal, cuando las partículas son mayores y no tienen carga. En este otro caso, tal como ustedes lo ven acá, no es lineal. Voy a tomar el de 80%, no les voy a explicar qué significa el porcentaje, simplemente es el porcentaje de cuánta carga de floculante le estoy agregando. ¿Por qué no es lineal? Porque en el principio permanece la partícula todavía sin flocular, todavía no cae, porque todavía no tiene densidad. ¿Por qué no tiene densidad? Porque hay un tiempo, una cinética que existe para neutralizar las cargas, para que sean neutralizadas. Y mientras eso está ocurriendo, la partícula todavía tiene densidad menor. A medida que se va aglomerando, comienza a aumentar su densidad, y a medida que sigue aumentándose, sigue aumentando su densidad y por lo tanto comienza a aumentar su velocidad de sedimentación. Eso es lo que viste tú en la planta de tomate, donde estaba ese sistema. Ocurre mucho en plantas de procesamiento de alimentos. Por ejemplo, donde se preparan alimentos cocidos, ¿cierto? Todos los precocidos que venden en la industria, no sé, los choclos, el primavera, todo este tipo de cosas, digamos, ellos están cocidos ya. Entonces, en ese sedimento, si ustedes ven, sobre todo cuando se hace el choclo, ni siquiera verlo ahí, cosa de verlo en la olla, ¿no? Cuando parte del choclo, te sale como una leche. Y esa, coloquen esa leche en agua y esperen que cambie. Pueden esperar una semana, digamos, y probablemente va a permanecer. Entonces yo necesito apurar eso. A eso entonces le llamamos, si esta es el número, la sedimentación de tipo 1, la sedimentación de tipo 2 tiene ese tipo de cinética en el transcurso. Entonces hay un primer proceso, formación del floculado, aglomeración del floculado y caída, ¿cierto? O precipitación de lo mismo. Y el agua se puede sacar, ¿cierto?, al final por la misma. Y esto también se trata en este tipo, digamos, de, tal como lo viste, ¿cierto?, ahí en la empresa Tomate. Ahora, ¿cuáles son algunos, incluso hay algunos coloides de arcilla inorgánico? Miren el tamaño, 10 a menos 6, 10 a menos 3 milímetros. ¿Cuáles son los químicos que se utilizan? Sulfato de aluminio, que ya lo comentamos, ¿cierto?, el aluminio. Ahora, este sulfato de aluminio que lo venden para las empresas se envasa con agua porque es súper corrosivo, es muy ácido. El aluminio, recuerden ustedes, es un ácido de, ¿cómo se llama el aluminio? Es un ácido de, recuerden que hay 3 tipos de ácido. La primera definición de Arrhenius, aquel ácido que libera protones, base que libera OHs, Arrhenius. Bronsted y Lowry, ácido aquel que ya sale del sistema acuoso como Arrhenius solamente para el agua. La de Bronsted y Lowry, sustancia
libera protones, sustancia básica acepta protones, desaparece el OH, y la de Lewis, la que tiene que ver ¿cierto? Con captación de electrones o cesión de electrones. El aluminio es un ácido de Lewis, muy fuerte, y justamente hace eso, reacciona con el agua y libera una serie de protones. Yo en un momento les mostré en un slide todos los complejos que forma el aluminio con el agua. Algunos son muy insolubles, eso hay que retirarlo. Entonces, hay que trabajar dentro de cierto pH, porque hay algunos a pH alto, básicos, que son solubles, o a pH ácido, muy, muy ácido, que también son solubles. El aluminio no es bueno que permanezca en el agua, porque hay algún estudio que indicaría de que podría estar asociado a enfermedad de Alzheimer. No hay nada comprobado. Afortunadamente, el rango de pH en el que ocurre eso, digamos, tiene que ser muy ácido o muy básico. Yo les mostré la otra vez una serie una tabla donde estaban la solubilidad frente al pH y frente a la especie que está presente en el medio. Así que habría que tener, o sea, en ese aspecto, y por eso se cuida el pH en el agua, que es otro de los parámetros que también se miden. Se miden in situ. Hay un sistema que cuando el pH es básico le inyecta HCl, o cuando el pH es ácido se le inyecta base, o simplemente se hace pasar por piedras calcáreas. Las piedras calcáreas son básicas, carbonato de calcio, que son básicas, y bajan el pH. Eso cuando lo agrega un líquido, por lo general se le agrega un líquido. Sulfato de aluminio, entonces, el otro que se utiliza también es el sulfato ferroso, o el cloruro férrico. También tiene el hierro, también tiene una carga más 3 que también puede eliminar esto. Y ahora los coagulantes se apoyan con otros coadyuvantes, como son los polielectrolitos, adición de alcalinidad de cal. Esta es la que les digo yo. Se hace pasar el agua por CaCO3. El agua cuando pasa, el CaCO3 por si acaso es de tipo básico. Cuando se tiene un KPS, el KPS es bajo, pero lo suficientemente alto como para que no se deshagan las conchas de los locos ni se deshaga, ¿cierto?, la caparación de las abancoras en el agua, si no se disolverían, digamos. Entonces esto libera en alguna cantidad de CO3 menos 2. Y el CO3 menos 2, para que recordemos esto, puede reaccionar una reacción de hidrólisis con el agua para generar en un equilibrio el bicarbonato, HCO3 menos, más OH menos. Alcaliniza. Esa es la forma que tiene la cal de alcalinizar. También bueno, corrección de pH, ¿cierto? Cal, ácido sulfúrico. También hay otro que se le agrega, es hidróxido de calcio. Aquí debería decir cal, ahí debería decir 2. Eso está mal escrito. Corregimos los tiros, porque si no después yo me olvido. Ahí está. Ahí es 2. Ahí sí. Ya, ahora me quedo contento. Aquí después me olvido. ¿Y qué es lo que hace cuando se le agrega hidróxido de cal? Que proviene incluso también de la formación a partir de las piedras calcáreas. Y cuando se le agrega sulfato de aluminio, se forma el hidróxido de aluminio, este que está aquí. Y es un flóculo de hidróxido de aluminio que precipita. Es muy poco soluble. Muy poco soluble. Y obviamente también precipita el sulfato de calcio, que es el yeso. El yeso es sulfato de calcio. Cuando precipitan estos dos, tienen otra operación que es mecánica. Empuja a las otras partículas que están en suspensión, las empuja hacia abajo. Y después se sacan simplemente esos barros, esos lodos. Por lo tanto, ¿cierto? Lo único que me queda en el medio es agua. El pH óptimo es de 4,8 a 7,8 para ese tema. Bueno, aquí está cómo son las máquinas. No voy a entrar en este detalle, obviamente, para no...
aquí está el uso de coagulante con el electrolito. También estos para los que... Recuerden que hay 4 tipos de agua. Para recordarle, la que no necesita tratamiento, simplemente la tomo tal cual viene de la fuente. Las que son pocas, digamos, de alta montaña y todo el resto. Estas son la mayor presencia, que sí necesitan un tratamiento que es prácticamente un tratamiento terciario. Por el electrolito casi no es necesario. Las de tipo C, que tienen alta turbidez, alta alcalinidad, se necesita agregar con electrolito. Aquí es esencial agregarle. Y la de tipo D, que son las industriales, aquí sí o sí. Entonces, esta es la que necesitan todos los tipos de tratamiento en ese medio. Bueno, aquí está la foto de un nefilómetro. Nefilómetro es el equipo que sirve para medir la turbidez. Ya dijimos, ¿cierto?, que esto lo hace a través del fenómeno que se conoce como efecto Tyndall. Entonces, cuando las partículas son del orden de los nanómetros hacia arriba, entonces, en vez de la luz pasar en forma directa, se refleja entre las partículas por la longitud de onda y se refleja hacia los lados. Por lo tanto, se mide a 90 grados. Y mientras más alta es la brillantez, por decirlo de alguna manera, más alta es la densidad. Aquí están las equilibrios en las sales de aluminio, porque aquí lo tenía. Lo mismo sucede. Bueno, ahí está la constante ácida para el aluminio, 4 por 10 a 1,5. Esto es lo que no tiene que permanecer en solución. Estas son el pH desde 4 hasta 9, que son sales poco solubles, y muy poco solubles, y poco solubles cuando el pH ya son más básicos. O sea, puedo trabajar desde 4 hasta 9. Por eso que se controla el pH. Simplemente dentro de eso, que es el rango de agua con la que se trata, entonces no hay problema para nada. Cuando el pH ya es menor que 4, obviamente tengo sales de aluminio que quedan en el medio y eso no es conveniente que queden en el medio. Bueno, estos que están ahí eran tratamientos físicos y físico-químicos. Ahora vienen los tratamientos secundarios, que son los tratamientos biológicos. Obviamente están basados, ¿cierto?, en la capacidad que tienen los microorganismos para alimentarse con materia orgánica biodegradable. Es importante considerar el hecho de que sea materia orgánica biodegradable. A ver, voy a grabar el lápiz. ¿Tendrá ahí? Sí. ¿No le rabia? Ahí. Ahí sí. Ahí está. Es importante considerar este concepto, que sea biodegradable, porque no toda la materia orgánica es biodegradable. Voy a pensar, por ejemplo, qué materia orgánica no es biodegradable. Los plásticos. A lo mejor si son biodegradables, se demoren, no sé, 50 años o 10. Pues que se demore 10 años ya es una velocidad muy baja. Entonces, ¿cómo mido yo cuando tengo materia orgánica biodegradable? ¿Qué parámetros usarían ustedes de lo que ya hemos visto para medir cuál es la cantidad de materia orgánica biodegradable? Es que habían dos. Habían dos. El D cubo, el otro no. El DBO. Y DBO. La D de oxígeno. Demanda Sí. biológica de oxígeno. La D cubo demanda química de oxígeno. ¿Cuándo utilizo un tratamiento químico? También lo vamos a ver. Es cuando hay materia orgánica que no es biodegradable. Ahí yo tengo que meterle química. Pero cuando no, lo más común, ¿cierto?, es colocarle simplemente microorganismos que pertenecen al reino protista, ¿cierto?, procarionte, ustedes saben más que yo de esto, bacterias unicelulares, filamentosas, algas verdaculadas, eucarionte, hongo, algas, protozoos. Y aquí entonces tenéis que considerar las típicas cosas que ustedes vieron en biología. Cinética de crecimiento bacteriano, que es cierto que tiene que ver con la fase de latencia, fase de crecimiento rápido, fase estacionaria. Obviamente los microorganismos, como también crecen y se multiplican, en algún momento llega a la población a ser demasiado alta
y yo tengo que mantener una población suficiente de microorganismos para que haga el tratamiento. Entonces, cada cierto tiempo, y obviamente van muriendo también. Entonces, cada cierto tiempo yo tengo que ir retirando lodos. La gracia de esos lodos es que son lodos de materia orgánica. Se podrían utilizar en enmienda de suelo, porque es materia orgánica. De hecho, es una de las aplicaciones que se le está buscando, digamos. Ya se pegó, pero ahí pasó. Ah, no, es que tiene que sacar el cosito. Ah, Sí, vale. usted la X. Sí. Ahí está. Ahí está la cosa. Bueno, ¿cuál es la debilidad que tiene el tipo de tratamiento biológico? Y una debilidad que escucha de repente, sobre todo con las aguas de tipo industriales, es complicado. Es que son afectados por los pH. Los microorganismos no viven a pH muy ácidos, pero tampoco viven a pH muy básicos. Por lo tanto, lo que yo tengo que mantener controlado es el pH. Si le coloco pH demasiado ácido, mato a los microorganismos, lo mismo si son básicos. Aquí entonces, una de las cosas que se utiliza mucho es, antes de que ingresen a la etapa de tratamiento biológico, esta es la etapa de tratamiento biológico, se le coloca un tanque o una pasada, digamos, que se conoce como tanque de ecualización. Y en ese tanque de ecualización, este es el agua que viene de la toma, ya aquí estamos hablando ya casi de agua industrial. Viene el agua de la industria, ¿cierto? Que puede ir con un pH alto o bajo, y aquí tiene un sistema que se conoce como PCRs, que te va midiendo el pH de entrada. Aquí mide esto, ahí mide. Va midiendo. Si el pH de entrada es muy bajo, activa una bomba en forma electrónica, activa una bomba, ¿cierto? Y le agrega cal o alguna base y le eleva el pH. Y si es muy ácido, simplemente, si es muy ácido le agrega cal, y si es muy básico le agrega un ácido. De tal manera que el pH oscile entre 5 y 8, 8,5 más o menos. Dentro de ese pH las bacterias, porque aquí después vienen las bacterias, perdón, los microorganismos, no necesariamente bacterias, hongos, ya dijimos todo lo otro. De manera que puedan trabajar en forma óptima, ¿cierto?, los microorganismos en ese medio. ¿Cuál es la idea entonces? Simplemente que la materia orgánica, NO, sea oxidada por medio de los microorganismos, sea oxidada hasta CO2 y agua. Eso se llama mineralización. Pero obviamente se genera un resto de biomasa también en el medio. Y esa biomasa, el exceso, el que hay que ir retirando a medida que pasa, digamos, en el... aquí hay varios tipos, digamos, sistema con biomasa suspendida o sistema con biomasa fija. Vamos a colocar algunos ejemplos de los dos. La mayor parte de los sistemas utilizan sistemas con biomasa suspendida, en las cuales la flora de biomasa, siempre me da por decir bacteriana, no necesariamente, permanece en el medio. Entonces tienes que estar agitando el tanque. O, como necesitan oxígeno para el proceso de una degradación de tipo aeróbica, porque la anaeróbica produce metano y otras cosas más, yo necesito que sea aeróbica, entonces la tengo que estar alimentando con oxígeno porque van a demandar oxígeno. Claro. Le coloco simplemente tanque, lo que conmovieron el tanque de aireación, que estaba en un primer tratamiento, pero ahora entonces en el sistema biológico también tengo que airear eso. Y eso mantiene en suspensión la materia, vamos a ver algunas fotos ahí, obviamente también para aumentar la solubilidad del oxígeno, para que supere a lo que necesitan los microorganismos cuando van a degradar esto. Ahora, dentro de ellos, hay varios tipos con el sistema de biomasa SBS, lo que se conoce como lagunas de estabilización, se utiliza mucho en la industria. No sé si alguien alguna vez ha ido ahí al Licantén, donde está el Licancel. No está lejos de acá. Se van a encontrar con una cancha, 10 o 2 canchas de fútbol, casi más todavía, donde las aguas industriales son colocadas ahí,
Y ¿cuál es la idea? Que no puede ser muy profunda, para que el oxígeno que se disuelve desde el aire pueda mantener entonces a los microorganismos. Y al medio tienen un sistema donde van chorreando el agua. De esa manera se oxigena con el oxígeno del aire y además mueven la masa. A eso se llama laguna de estabilización. ¿Cuál es el problema, digamos? Todo funciona, es impecable. El problema es que necesitan mucho espacio. O sea, son 5 o 6 canchas de fútbol, digamos. Y yo podría, no sé, construir algo ahí, digamos, o plantar, no tengo idea, cualquier otra. Es difícil de mantener otra cosa también, que es difícil mantener totalmente aerobia el proceso. Estas son las lagunas poco profundas o aireadas mecánicamente, que son como lagunas aeróbicas. Hay otras que tienen alguna profundidad un poco mayor. A estas se le conocen como las lagunas facultativas. Aquí tienes dos zonas. Como es más honda, en la parte inferior no tiene tanto oxígeno de suelo. Prácticamente no tiene oxígeno de suelo. Por lo tanto, ocurren procesos de degradación anaeróbica. En la parte superior, que está en contacto con el aire se disuelve en el agua y ahí ocurren procesos de tipo aeróbico. Ahora, estas lagunas facultativas son muy simples, de bajo costo, son más pequeñas, por eso pueden ser más hondas, pero el problema es que para que ocurra una degradación completa se pueden tomar semanas. Entonces, y yo tengo un efluente, voy a llamar una empresa, siempre una industria, tengo un efluente que está saliendo todos los días. Entonces ahí se complica un poco con este tipo de lagunas facultativas. Las que vienen es la famosa lodos activos. Esto es lo que más funciona, digamos, y es muy simple, digamos, el sistema de tratamiento. Aquí tengo el tanque de tratamiento donde está el sistema, ¿cierto?, con microorganismos. Se le coloca aire o simplemente oxígeno. En la planta de tratamiento que tiene la Coca-Cola, la Williams, creo que se llama la empresa, le agregan directamente oxígeno y mantienen, por lo tanto, todo esto altamente oxigenado. Aquí ocurre el proceso de tratamiento. Las bacterias, ¿cierto? O sea, la flora orgánica se comen toda la materia que está llegando ahí. En el caso es cierto que el comentario, muchos azúcares y otro tipo de componentes que van en el medio. Y luego pasan todo el lodo con el agua tratada, pasa a un tanque de sedimentación. Aquí lo que hacen entonces simplemente es que se sedimentan los microorganismos que tienen una masa suficiente como para que se sedimenten, y el agua tratada sale por la parte superior. Y aquí abajo, en el sedimentador, en la parte baja te queda un lodo, que es un lodo vivo, es un lodo activo. ¿Qué es lo que ocurre en esta zona aquí con el lodo activo? Este lodo se recircula y se vuelve a meter a la planta de tratamiento. Pero en este proceso de sedimentación, la materia orgánica, la materia biológica que está en el medio, no tiene el agua para estar satisfaciendo sus necesidades, ¿cierto?, de crecimiento y todo el resto. Por lo tanto, voy a decirlo con este concepto, vuelven al tanque de tratamiento con hambre. O sea, están acostumbradas a trabajar, sobre todo en un ambiente bueno, con alto oxígeno. Entonces, como vuelven con hambre, su velocidad de tratamiento, su velocidad de depuración de la materia orgánica que está en el medio es mucho más rápida. Ese es el sistema como trabajan lo que se conocen como lodos activos. Y vuelve este proceso. Ahora, obviamente la materia orgánica está ahí, no la materia orgánica, la materia biológica que está haciendo el tratamiento, tiene fase de muerte también. Por lo tanto, comienza a aumentar la cantidad de lodo. De hecho, se van multiplicando y van a hacer otras cosas más. Como se multiplica la cantidad de lodo, yo aquí, cada cierto tiempo, tengo que ir retirando una cantidad de lodo para mantener, siempre, aquí está una bomba, ¿cierto?, para mantener una población estable de microorganismos que se van a comer la materia orgánica o la están utilizando como fuente de carbono. Una de las
Ahí tengo, ¿cierto?, más o menos el esquema, aquí donde está ocurriendo el proceso. Aquí está el decantador, que ya lo vimos, ¿cierto?, que son de forma circular. Y lo interesante es que en este proceso, estos son mucho más pequeños. De hecho, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí no van a dar 5 metros. El tanque que tiene la coladora no es nada más que de 5 metros. No es tan grande, digamos. Y procesa una cantidad de agua bastante grande. ¿Cómo resumen entonces? Llega el agua al sistema de tratamiento, pero antes de llegar aquí también, como son procesos de agua industriales, yo también tengo que ecualizar el agua que llega. Cuando se lavan, en la industria del vino, cuando se lavan los furones para retirar los tártaros o los tartratos que se pegan se le agregan base, una cantidad de base que disuelve los tártaros o los tartratos. ¿Cierto? Y obviamente ese es un efluente que va con materia orgánica en el medio, y yo no puedo tirar eso directamente en el tratamiento porque me va a matar la materia ¿cierto?, biológica que está trabajando. Entonces, como la va a matar, yo tengo que ecualizar el sistema. Y aquí entonces viene ecualizado, hace todo el trabajo, ¿cierto? Y trabaja con ese medio. Ahí tengo una planta, la planta donde se ocurre el proceso de sedimentación. Aquí abajo, como ven ustedes, ¿cierto?, está lleno de este tipo de sistemas que son como unos filtros que van colocando aire o, en algunos casos, oxígeno. Porque el aire tiene un 21% de oxígeno solamente. Cuando le des oxígeno, de hecho, cuando necesitas velocidad de tratamiento, aquí las velocidades son súper, pueden ser de 2 días. Entonces, simplemente le alimentas con oxígeno, directamente con oxígeno. De hecho, así lo hacen. La mayor parte de las plantas que yo conozco las alimentan directamente con oxígeno y mantienen entonces, ¿cierto?, el sistema. Ventajas del sistema: ocupan un menor espacio, no necesito 10 hectáreas. La velocidad de depuración es muy alta. La producción de lodos es baja, porque incluso en nuestro sistema de tratamiento, los primeros, las lagunas, esta cierta de estabilización, que yo te comentaba que son 10 canchas de fútbol, cada cierto tiempo tienen que vaciarla, meterle un bulldozer, literalmente meterle un bulldozer, sacar los barros, que se los conoce como lodos, sacar los barros y después acopiarlos en algún lugar. Pueden ser tanques circulares, proyectos de paleta en su parte inferior, tal como nosotros ya hemos visto en ese tipo de, digamos, en el medio. Eso eran sistemas de masa suspendida. Vamos entonces a tomar un cafecito y vamos a ver los sistemas de biomasa fija, que son súper interesantes.